Esta noche vas a adentrarte en las sombras del imperio más grande y majestuoso que el mundo había conocido hasta principios del siglo XX. Vamos a explorar la vida de una de las figuras más enigmáticas, magnéticas y profundamente temidas de la historia moderna. Este es un viaje largo y sumamente tranquilo, diseñado meticulosamente para que puedas relajarte mientras desentrañamos el misterio de un hombre que se convirtió en el gobernante silencioso de todas las Rusias. No necesitas prestar atención a cada detalle, a cada nombre cortesano o a las intrincadas fechas del calendario antiguo. Puedes simplemente acomodarte, dejar que las palabras avancen y permitir que la pesada carga del día se desvanezca por completo. Deja que tu mente descanse mientras la historia fluye libremente y el tiempo retrocede hacia las inmensas y nevadas estepas del Oriente. Antes de adentrarnos en nuestro enigma de esta noche, si sientes que este espacio te ayuda a encontrar la calma y a desconectar del ruido incesante del mundo, te invito a suscribirte a Travesía Nocturna. Así siempre tendrás un refugio oscuro y tranquilo al cual volver cuando tu mente necesite descansar. Ahora, acompáñame y dejemos que el tiempo comience a retroceder de manera suave y constante. Nos encontramos en el gélido invierno del año 1916. El inmenso imperio ruso, una vasta extensión de tierra que abarcaba desde las frías aguas del mar Báltico hasta las lejanas costas del Océano Pacífico, se encontraba al borde de un precipicio insondable. En el corazón de la opulenta capital de San Petersburgo, detrás de los altos muros de piedra y los inmensos portones de hierro del Palacio de Invierno, la majestuosa dinastía de los Románov intentaba mantener el control de un mundo que se desmoronaba lentamente bajo el peso del conflicto y el descontento. Pero el verdadero poder no residía en las manos del zar, ni en los salones resplandecientes adornados con oro puro y pesados candelabros de cristal. El destino de millones de almas estaba siendo guiado de manera inexplicable por un solo individuo que había emergido de la oscuridad más profunda. Era un campesino analfabeto nacido en las planicies de Siberia, un hombre de apariencia rústica y mirada hipnótica que había logrado adentrarse paso a paso en los aposentos más privados de la familia imperial. Para la desesperada y devota emperatriz, él era un hombre tocado por la gracia, un enviado celestial capaz de obrar maravillas y mantener con vida a su frágil y amado heredero. Pero para los nobles de la corte, los ministros del gobierno y el pueblo que aguardaba en las calles heladas, este hombre representaba una presencia profundamente inquietante, una sombra densa que envolvía a la corona desde sus cimientos. Su nombre era Grigori Rasputín, y su existencia es una profunda tragedia melancólica donde el misticismo antiguo, la desesperación humana y la inevitable decadencia aristocrática se entrelazaron de forma irreversible para provocar el colapso definitivo del viejo mundo. Viajaremos a través de su fascinante y extraña vida para comprender cómo sus orígenes solitarios y su misterioso final sellaron para siempre el destino de la realeza rusa, cumpliendo una fatídica y silenciosa profecía dictada en la penumbra de una noche de invierno. Para comprender la inmensidad de esta figura histórica, debemos alejar nuestra mirada de los opulentos palacios de la capital y viajar miles de kilómetros hacia el gélido y silencioso Oriente. En el año 1869, bajo un cielo pálido y un frío que parecía detener el tiempo mismo, nació un niño en la remota y aislada aldea de Pokrovskoye. Este pequeño asentamiento de cabañas de madera oscura se encontraba perdido en la inabarcable inmensidad de la estepa siberiana, un territorio inmenso donde la naturaleza gobernaba con una mano firme y silenciosa. Durante los largos y oscuros meses de invierno, la nieve cubría los techos y los inmensos campos con un manto blanco y espeso, aislando por completo a sus escasos habitantes del resto del mundo conocido. El viento soplaba con una constancia hipnótica a través de los densos bosques de abedules y pinos antiguos, llevando consigo el olor a leña quemada y el eco lejano de los ríos profundamente congelados. En este entorno de una belleza tan austera como implacable, la vida de los campesinos transcurría con una lentitud casi ceremonial,
marcada únicamente por el paso sosegado de las estaciones y las antiguas tradiciones de la tierra. En el seno de una familia humilde y trabajadora, el joven Grigori llegó al mundo enfrentando las enormes dificultades que imponía el riguroso clima siberiano. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por una fragilidad física constante, una salud sumamente delicada que lo mantenía al borde de las sombras en un lugar donde solo los más fuertes lograban alcanzar la edad adulta. Sin embargo, contra todo pronóstico y desafiando la inmensa dureza de su entorno, el niño logró sobrevivir a las largas noches de fiebre y al frío persistente que se filtraba lentamente por las rendijas de la madera. A medida que crecía, su cuerpo antes débil comenzó a transformarse de manera asombrosa, absorbiendo la resistencia de la tierra misma hasta convertirse en un joven de una fortaleza notable y una presencia física verdaderamente imponente. Su mirada, profundamente intensa y penetrante, parecía esconder desde muy temprana edad una conexión inexplicable con los misterios silenciosos y solitarios de la inmensa estepa rusa. Pero la energía desbordante de su juventud no encontró un cauce tranquilo en las labores rutinarias del campo o en el silencio de los bosques. A medida que pasaban los años, Grigori comenzó a desarrollar un temperamento profundamente inquieto, buscando refugio constante en los oscuros y ruidosos rincones de la aldea en lugar de los pacíficos campos de cultivo. Se entregó de manera paulatina a las largas noches de bebida y a las compañías descarriadas, forjando una reputación que se alejaba cada vez más del camino de la quietud y el orden tradicional. Fue en esta época de juventud agitada cuando los habitantes del lugar comenzaron a asociarlo con el apelativo de Rasputín, un nombre que en las antiguas lenguas locales llevaba consigo la pesada connotación de libertinaje y la falta de rumbo claro. Las historias de la aldea susurraban constantemente sobre sus largas ausencias y sus actitudes desafiantes, pintando el retrato de un hombre rudo que parecía buscar desesperadamente algo mucho más allá de los límites estrechos de su pequeño mundo siberiano, aunque él mismo todavía no comprendía hacia dónde dirigir esa inmensa y desordenada energía interior. La culminación de esta etapa oscura y errática de su vida llegó cuando se vio envuelto en un incidente que marcaría para siempre su lugar dentro de la pequeña comunidad. Las antiguas crónicas relatan que fue señalado por participar en el robo de caballos, una falta considerada de inmensa gravedad en aquellas tierras aisladas donde los animales de tiro eran absolutamente fundamentales para la supervivencia diaria de las familias campesinas. Las consecuencias de sus actos desmedidos no se hicieron esperar, y el joven fue sometido a las severas y dolorosas medidas disciplinarias que imponía la justicia rural de su época. Frente a la mirada silenciosa y reprobatoria de sus vecinos, recibió un escarmiento físico y público destinado a corregir su comportamiento y restaurar la tranquilidad en la aldea. Este momento de profunda humillación y desconsuelo, en lugar de doblegar su espíritu de manera definitiva, pareció despertar en él una inquietud aún más profunda y transformadora. La marca de la deshonra pesaba fuertemente sobre sus amplios hombros, aislándolo de su propia comunidad y sumiéndolo en una reflexión oscura y solitaria. El hombre rudo y pendenciero había llegado al límite absoluto de su existencia mundana, tocando el fondo de su propio comportamiento descarriado. Fue exactamente en este punto de quiebre emocional, en medio de la pesada vergüenza y el frío incesante de la estepa, donde la semilla de un profundo y extraño cambio comenzó a germinar lentamente en su interior, preparando el terreno nevado para una de las transformaciones espirituales más asombrosas y complejas de la historia moderna. El transcurso incesante y silencioso del tiempo llevó a Grigori a alcanzar la edad de 28 años, un momento de profunda e ineludible crisis interior que sacudiría los cimientos mismos de su existencia mundana. A pesar de haber formado una familia, de contar con una esposa paciente y de haber traído hijos a este frío mundo, el peso de una inquietud espiritual abrumadora comenzó a ahogar su espíritu con una fuerza imposible de ignorar.
Las labores del campo perdieron por completo su sentido rutinario, y el silencio inmenso de las largas noches siberianas dejó de ser un refugio reconfortante para convertirse en un eco constante de preguntas sin respuesta. Sentía que su alma se encontraba atrapada en un cuerpo marcado por las transgresiones de su juventud salvaje, y que la vida ordinaria y predecible de un simple campesino jamás podría ofrecerle la redención profunda que su mente perturbada y ardiente exigía con tanta desesperación. Movido por una fuerza interior indomable que él mismo describiría más tarde como un llamado celestial absoluto, tomó la drástica decisión de abandonar para siempre la tibia seguridad de su cabaña de madera. Dejó atrás a su familia, sus escasas posesiones y la familiaridad de su aldea natal, adentrándose en la vasta e intimidante inmensidad de la estepa rusa, guiado únicamente por la luz pálida de la luna y la imperiosa necesidad de encontrar a Dios en el fondo del sufrimiento humano. En aquel inabarcable territorio donde los horizontes parecen no tener un final discernible, el hombre rudo se transformó en un peregrino solitario, adoptando la antigua y venerada figura del vagabundo místico que renuncia por completo a todo consuelo material. Durante largos meses que lentamente se convirtieron en años de marcha incansable, caminó sin descanso a través de interminables llanuras cubiertas de una nieve perpetua y espesa, atravesando densos y sombríos bosques donde el único sonido perceptible era el crujir de las ramas congeladas bajo sus pies agotados. Para purificar su carne de los profundos errores de su pasado, se impuso penitencias físicas de una severidad verdaderamente extrema. Ocultas bajo sus ásperas y desgastadas túnicas de lino grueso, llevaba ceñidas al cuerpo unas pesadas cadenas de hierro forjado, grilletes fríos que lastimaban y marcaban su piel con cada paso lento y meditado que daba sobre la tierra helada. El sonido sordo y rítmico del metal chocando constantemente contra su propio cuerpo se convirtió en un mantra sedante, una oración física y dolorosa que lo acompañaba en su marcha silenciosa por miles y miles de kilómetros. Dormía a la intemperie bajo el vasto e indiferente manto estrellado, o buscaba un frágil refugio temporal en las cuevas húmedas y en los antiguos monasterios de piedra que salpicaban el inmenso paisaje oriental. Sobrevivía únicamente gracias a las humildes limosnas de los campesinos piadosos que se cruzaban en su camino, alimentándose apenas con mendrugos de pan duro y bebiendo agua cristalina extraída directamente de los arroyos congelados. En este estado de agotamiento físico extremo y soledad absoluta, su mente comenzó a experimentar visiones de una intensidad abrumadora, sumergiéndose en un trance constante que lo desconectaba por completo del mundo material y lo acercaba a una comprensión mística, pura y salvaje de la divinidad. Sus largos e incesantes viajes lo llevaron a llamar a las pesadas puertas de los monasterios más venerados y antiguos de la fe ortodoxa, buscando la ansiada iluminación en las sagradas escrituras y en la quietud inquebrantable de los recintos, iluminados suavemente por la luz parpadeante de miles de velas de cera de abejas. Incluso cruzó las fronteras del gran imperio para caminar por las lejanas tierras de Grecia, llegando hasta la sombra sagrada y silenciosa del monte Athos. Sin embargo, la rígida disciplina monástica, los largos ayunos estrictamente estructurados y la lectura metódica de los antiguos pergaminos no lograron apaciguar el fuego incontrolable que ardía en su interior. La ortodoxia tradicional, con su orden perfecto y su reverencia silenciosa y contenida, le resultaba un recipiente demasiado frágil y estrecho para lograr contener la inmensa pasión espiritual y el caos redentor que él buscaba desesperadamente. Sentía, desde lo más profundo de su ser, que la verdadera y auténtica comunión con el universo creador no podía encontrarse simplemente repitiendo oraciones memorizadas en la apacible seguridad de un templo de piedra, sino que requería un sacrificio emocional y físico mucho más profundo, oscuro y absoluto. Fue durante este vagabundeo interminable y febril por los confines de la tierra rusa cuando su destino se cruzó de manera fatídica con los seguidores de una antigua y enigmática secta clandestina que se ocultaba celosamente en las profundidades de los bosques.
Estos hombres y mujeres se congregaban en la más estricta y protectora penumbra, lejos de la mirada severa y castigadora de las autoridades eclesiásticas oficiales, celebrando ritos nocturnos que desafiaban de raíz todas las convenciones pacíficas de la religión establecida. Al adentrarse con cautela en sus reuniones secretas, iluminadas apenas por hogueras crepitantes o antorchas humeantes en oscuros sótanos de tierra húmeda, el caminante siberiano fue introducido a una doctrina herética y profundamente perturbadora que resonó de manera perfecta y absoluta con su propia naturaleza dual y tormentosa. Esta secta clandestina sostenía una creencia radical, hipnótica y peligrosa sobre la verdadera naturaleza de la salvación humana. Enseñaban a sus fieles que el arrepentimiento verdadero y purificador no podía surgir jamás de una vida apacible, monótona y libre de tentaciones mundanas. Según su oscura visión mística, para que el alma humana pudiera implorar el perdón divino con lágrimas auténticas, desgarradoras y desesperadas, era un requisito absolutamente indispensable descender primero, y de forma voluntaria, hasta las profundidades más agotadoras del pecado carnal. La justificación central de este pensamiento herético se basaba en la premisa inflexible de que quien no peca de manera abundante, no tiene absolutamente nada de que arrepentirse, y quien no se arrepiente profundamente, jamás podrá conocer el roce luminoso de la gracia de Dios. Para lograr alcanzar el cielo prometido, afirmaban los líderes de la secta, el creyente debía arrastrarse por el barro de las pasiones terrenales más extremas, agotando el cuerpo físico a través del libertinaje y el exceso hasta alcanzar un estado de vacío total. Un agotamiento tan inmenso y abrumador que el alma quebrada solo pudiera clamar por la misericordia divina desde la más absoluta y miserable humillación. Para el atormentado peregrino, esta filosofía no fue una simple enseñanza pasajera, sino una revelación verdaderamente liberadora y transformadora que encajó a la perfección con la arquitectura secreta de su mente. La doctrina de pecar incansablemente para lograr alcanzar la salvación reconciliaba de manera magistral y definitiva sus dos grandes y conflictivos impulsos, su profunda e innegable sed de santidad espiritual y su insaciable apetito por los excesos terrenales. Al asimilar este pensamiento en la médula de sus huesos, su larga transformación finalizó de manera irreversible. Ya no era un simple campesino avergonzado de sus errores, ni un penitente perdido y congelado en la nieve. Se había convertido en un profeta invulnerable, absolutamente seguro de su propio e insondable poder persuasivo. Era ahora un místico salvaje que afirmaba haber encontrado la santidad resplandeciente exactamente en el centro mismo de la oscuridad. Armado con esta magnética y peligrosa convicción, abandonó de manera definitiva su vagabundeo solitario por las estepas heladas y fijó su intensa mirada en el corazón político y cultural de su inmenso país, preparándose pacientemente para llevar su inquietante mensaje de redención a los salones más altos, ricos y exclusivos de todo el imperio ruso. El largo y agotador peregrinaje de este hombre de las nieves encontró su destino final en el año 1903, cuando sus botas desgastadas por los infinitos caminos de tierra pisaron por primera vez los impecables adoquines de San Petersburgo. La gran capital del Imperio ruso era una metrópolis de un esplendor casi irreal, un sueño monumental construido sobre antiguos pantanos congelados por la férrea voluntad de los gobernantes del pasado. Era un mundo de inmensos palacios revestidos de mármol de tonos suaves, de amplias avenidas delineadas por majestuosas estatuas de bronce y de profundos canales de agua oscura que reflejaban la pálida y fría luz del mar Báltico. En este paisaje urbano de una elegancia abrumadora, la espesa niebla invernal se enredaba lentamente entre las altas cúpulas doradas de las inmensas catedrales ortodoxas, creando una atmósfera melancólica, silenciosa y de ensueño que parecía flotar muy por encima de las miserias cotidianas del vasto país. El contraste entre el rústico vagabundo siberiano, envuelto en un humilde abrigo de lana áspera,
y la apabullante grandiosidad arquitectónica de la capital no podía ser más profundo, marcando el sosegado inicio de un choque cultural y espiritual sin precedentes en la historia de la nación. Pero detrás de las pesadas cortinas de terciopelo carmesí y de las inmensas ventanas de doble cristal que protegían los opulentos salones de la alta sociedad, se escondía una aristocracia profundamente aterrorizada y tristemente desconectada de la realidad terrenal. La nobleza rusa, envuelta en sedas finas y joyas deslumbrantes que atrapaban la luz de las velas, vivía en un estado de constante y silenciosa ansiedad psicológica. Afuera de sus palacios amurallados, el murmullo incesante del descontento popular y las largas sombras de la agitación social amenazaban con quebrar su frágil mundo de privilegios absolutos. Incapaces de enfrentar el avance inexorable de los tiempos modernos y aterrados por la incertidumbre que comenzaba a gestarse en las frías calles nevadas, los nobles buscaron un refugio desesperado en las dimensiones inmateriales y en el pensamiento esotérico. Abandonaron gradualmente la racionalidad y se sumergieron por completo en la penumbra reconfortante y brumosa de los salones de espiritismo. Las largas y frías noches de San Petersburgo se llenaron de reuniones secretas iluminadas tenuemente por pesados candelabros de plata, donde duquesas, condes y oficiales militares se tomaban de las manos alrededor de mesas redondas de caoba brillante, intentando comunicarse con el más allá, leyendo antiguas cartas del tarot y buscando desesperadamente cualquier señal pacífica que les asegurara que su mundo no estaba a punto de desmoronarse. La religión oficial, con sus ritos formales, su profunda quietud y su clero distante, ya no lograba calmar la profunda inquietud espiritual que consumía a la élite cortesana. Ellos anhelaban un contacto directo, salvaje y palpable con lo divino. Necesitaban un milagro viviente, una fuerza pura y sin refinar que pudiera redimirlos de su propia y pesada decadencia dorada. Fue exactamente en este clima de inmensa vulnerabilidad emocional y obsesión por los misterios ocultos donde el vagabundo hizo su silenciosa pero abrumadora entrada triunfal. Su llegada a los círculos más exclusivos no fue producto del azar, sino que fue cuidadosamente auspiciada por figuras de gran influencia cortesana, en particular por dos princesas originarias del lejano Montenegro que estaban profundamente fascinadas por las artes místicas y que gozaban de un acceso directo y privilegiado a los aposentos imperiales. Cuando el peregrino siberiano cruzó las pesadas puertas de madera tallada de las mansiones aristocráticas, el impacto visual y sensorial fue absolutamente hipnótico para todos los presentes. En medio de hombres impecablemente arreglados y perfumados con finas esencias francesas, y mujeres envueltas en delicados encajes blancos, él se presentó con sus gruesas botas de cuero manchadas con el lodo de la estepa, su cabello largo y enmarañado, y un aura inconfundible a tierra húmeda, devoción y cera de velas de monasterio. Lejos de sentir rechazo, burla o repugnancia ante esta figura rústica y desaliñada, la sofisticada élite de la capital quedó completamente fascinada y paralizada por su imponente y serena presencia. Para los nobles hastiados de la artificialidad y el estricto protocolo de la corte, aquel campesino analfabeto no representaba a un simple hombre rudo del campo. En sus ojos profundamente oscuros y en su mirada intensa que parecía leer sin esfuerzo los secretos más inconfesables del alma, ellos creyeron ver la encarnación misma de la inmensa, pura y sagrada esencia de la Madre Rusia. Él representaba la conexión auténtica, terrenal y vital con la tierra ancestral que ellos habían perdido por completo entre sus lujos importados de Occidente. El visitante entendió esta dinámica silenciosa con una intuición casi sobrenatural. En lugar de humillarse ante los altisonantes títulos nobiliarios o intentar imitar torpemente las refinadas costumbres de sus adinerados anfitriones, adoptó una postura de dominio espiritual absoluto y sosegado. Se dirigía a las duquesas coronadas y a los poderosos príncipes imperiales con una familiaridad asombrosa, utilizando un lenguaje directo, campirano y a menudo severamente honesto, tratándolos pacientemente como si fueran simples niños asustados que necesitaban la guía firme y compasiva de un Padre eterno.
Esta actitud desafiante, humilde pero inquebrantable, combinada con su extraña y envolvente doctrina de encontrar la luz purificadora a través del descenso voluntario hacia las pasiones terrenales, resultó ser una mezcla irresistiblemente seductora para una sociedad que languidecía de aburrimiento en su propia riqueza inagotable. El profeta salvaje comenzó a presidir reuniones nocturnas en los inmensos salones de mármol, donde su voz profunda y resonante entonaba antiguos y melancólicos cánticos campesinos que llenaban el aire, cargado de incienso floral y humo espeso. Las mujeres de la más alta nobleza se arrodillaban pacíficamente a sus pies sobre las costosas alfombras persas, buscando su bendición, su consejo calmante y la absolución reconfortante de sus culpas silenciosas. Sin haber empuñado jamás un arma, sin poseer un ejército a sus espaldas ni ostentar un solo título oficial en los pergaminos del Estado, el antiguo vagabundo de las nieves había logrado conquistar el corazón espiritual y vulnerable de la capital más grandiosa del norte. Su nombre comenzó a susurrarse con profunda y devota reverencia en los interminables pasillos del poder, tejiendo de forma lenta, constante e irreversible una red invisible de influencia magnética que muy pronto lo llevaría a cruzar las puertas más vigiladas e impenetrables de todo el imperio, acercándose paso a paso al centro mismo del poder absoluto, donde una inmensa y silenciosa tragedia familiar aguardaba su llegada. Mientras la refinada y aburrida alta sociedad de la capital se dejaba seducir lentamente por las enigmáticas palabras del peregrino siberiano, a tan solo unos cuantos kilómetros al sur de San Petersburgo se ocultaba una verdad mucho más oscura. Tras los inmensos y nevados jardines del majestuoso Palacio de Alejandro, ubicado en la apacible y arbolada villa de Tsarskoye Selo, se resguardaba el secreto de Estado más celosamente protegido de todo el inmenso imperio. A simple vista de las multitudes, la familia imperial, encabezada por el sosegado zar Nicolás II, parecía la encarnación perfecta, intocable y absoluta de la gracia divina sobre la vasta tierra rusa. Los imponentes retratos oficiales mostraban a una familia unida, hermosa y radiante, posando con infinita dignidad bajo el peso de sus coronas adornadas con los diamantes más puros del mundo. Sin embargo, detrás de las monumentales puertas de roble macizo y más allá de las densas y pesadas cortinas de terciopelo que bloqueaban la gélida luz del invierno, la vida cotidiana de los monarcas no era en absoluto un majestuoso cuento de hadas, sino una tragedia privada, silenciosa y cotidianamente desgarradora. Durante largos y angustiosos años, el zar y su devota esposa, la emperatriz Alejandra, habían rezado de manera incansable en la penumbra de sus capillas privadas por la bendición de un hijo varón, un sucesor fuerte y sano que pudiera heredar el trono y asegurar la continuidad pacífica de la milenaria dinastía de los Romano. Tras el hermoso pero políticamente insuficiente nacimiento de 4 hijas maravillosas, finalmente, en el cálido y luminoso verano del año 1904, las pesadas campanas de bronce de todas las inmensas catedrales de Rusia repicaron con una alegría ensordecedora y desbordante para anunciar al mundo el ansiado nacimiento del zarevich Alexei. El pueblo entero celebró la llegada del futuro gobernante, y la tranquilidad pareció descender de forma definitiva sobre los pasillos del poder. Pero esta inmensa y pura alegría imperial se marchitó de manera terriblemente rápida y silenciosa. A las pocas semanas de su apacible llegada al mundo, un sangrado inexplicable, persistente y anormal en el ombligo del pequeño recién nacido encendió las primeras y frías alarmas de una inmensa fatalidad biológica. El inocente heredero del imperio más grande, temido y vasto de toda la tierra padecía una condición invisible e implacable, una extraña debilidad en su sangre conocida en los oscuros pasillos de las cortes europeas como la enfermedad de los reyes, o hemofilia. Esta condición incurable dictaba que la sangre del pequeño carecía por completo de la capacidad natural para coagular de forma adecuada. Para cualquier otro niño, el mundo es un lugar inmenso para explorar y jugar con libertad. Pero para el frágil zarevich Alexei, el entorno físico que lo rodeaba se transformó de inmediato en un campo minado de peligros mortales y silenciosos.
Un simple y común tropiezo infantil, un golpe leve contra la pata de un mueble de madera tallada, o una pequeña caída sobre el césped suave de los jardines de palacio, se convertían en cuestión de horas en una crisis médica de proporciones aterradoras. La sangre, incapaz de detener su flujo, se acumulaba lentamente bajo su pálida y delicada piel o se derramaba en el oscuro interior de sus pequeñas articulaciones, provocando inflamaciones severas y un dolor físico tan inmenso, constante y agudo que sumía al frágil niño en largos, interminables días y noches de llanto incesante, gritos ahogados y una agonía paralizante que ningún consuelo materno lograba mitigar. Para la emperatriz Alejandra, esta dolorosa condición médica no era solamente una inmensa tragedia para la corona rusa, sino una condena personal absoluta que destrozaba y consumía su alma lentamente, día tras día. Ella sabía, con una certeza amarga, profunda y silenciosa, que había sido su propia línea de sangre la única y directa responsable de transmitir esta terrible herencia a su hijo. Como nieta de la legendaria reina Victoria de Inglaterra, Alejandra era una portadora silenciosa de la mutación genética que ya había cobrado la vida de varios príncipes a lo largo y ancho del continente europeo. Esta inmensa e irracional culpa materna se convirtió muy pronto en un peso psicológico absolutamente asfixiante, una sombra fría y constante que la aisló por completo de los lujos superficiales del mundo exterior. Su mirada, antes altiva y serena, se llenó de una melancolía perpetua. Se pasaba noches enteras y de profundo silencio arrodillada frente a los antiguos iconos dorados de su capilla privada, iluminada apenas por el parpadeo débil de las velas, rezando hasta el borde mismo del agotamiento físico y mental, rogando al cielo nublado por un milagro compasivo que pudiera aliviar el inmerecido sufrimiento de su pequeño y frágil niño. La inmensa desesperación de la poderosa familia imperial los llevó a convocar en el más estricto secreto a los médicos, profesores y especialistas más ilustres, respetados y costosos de toda Europa. Sin embargo, cada diagnóstico resultaba ser una nueva y fría decepción, y cada consulta médica terminaba en el mismo silencio apesadumbrado. Los hombres de ciencia, ataviados con sus impecables trajes oscuros, se quedaban completamente impotentes y paralizados alrededor del pequeño lecho de caoba, incapaces de detener las profundas hemorragias internas. Para empeorar aún más este escenario de desesperanza y dolor contenido, los médicos de la corte comenzaron a administrarle al niño un medicamento novedoso, un polvo blanco recién descubierto y aparentemente inofensivo, recetado con la noble intención de aliviar sus intensos dolores articulares y bajar la fiebre. Un analgésico que el mundo moderno conocería simplemente como aspirina. Lo que aquellos eminentes y educados hombres de ciencia ignoraban por completo en esa época, era que este moderno remedio poseía la potente capacidad de diluir aún más la sangre. Así, en un giro de profunda e involuntaria ironía trágica, el tratamiento que buscaba calmar el dolor terminaba agravando de manera drástica las hemorragias del pequeño heredero, empujándolo repetidas veces hacia el borde mismo del oscuro abismo de la muerte, mientras sus padres observaban aterrados cómo la vida de su hijo se escurría lentamente frente a sus propios ojos. Ante la ineficacia absoluta de la medicina terrenal, y movidos por el inmenso terror a las graves consecuencias políticas que traería mostrar debilidad ante un país al borde de la revolución, los zares tomaron la drástica, dolorosa y definitiva decisión de aislar por completo a su familia del resto del universo. Se levantó un muro invisible e impenetrable de silencio de Estado alrededor de los muros del palacio. El pueblo ruso no debía enterarse jamás, bajo ninguna circunstancia, de que el futuro gobernante de Rusia, el líder divinamente destinado a comandar los inmensos ejércitos y dirigir los vastos territorios del Oriente, era en la dolorosa realidad un niño crónicamente enfermo, un frágil y pálido prisionero de cristal encerrado dentro de su propia fortaleza dorada.
La guardia de palacio fue instruida para mantener a los curiosos alejados, y el silencio en los largos pasillos de mármol se volvió absoluto y opresivo, roto únicamente por los pasos cautelosos de los sirvientes más leales y el eco rítmico y lejano de los grandes relojes de péndulo que marcaban el paso monótono de un tiempo cargado de miedo. En este ambiente de encierro asfixiante, solitario y profundamente melancólico, donde la ciencia avanzada de los hombres había fracasado de manera rotunda, y donde el constante dolor de un niño amenazaba con quebrar para siempre la cordura de una madre y la estabilidad de una nación, el inmenso escenario del imperio quedó completamente dispuesto. La tierra estaba preparada, blanda y húmeda por las lágrimas imperiales, aguardando con desesperación ciega la llegada del único hombre en toda Rusia que, con sus pesadas botas de campesino y su mirada insondable, prometía traer en sus manos callosas la incomprensible salvación divina. Cuando las inmensas sombras del sufrimiento se cernían sobre la habitación del pequeño heredero, y los médicos de la corte se retiraban en completo silencio, con los rostros pálidos y abatidos por su propia incapacidad científica, un nuevo y extraño ritual tomaba forma en los pasillos más privados del Palacio de Invierno. Las pesadas puertas dobles de roble se abrían con lentitud, y la figura imponente del monje siberiano cruzaba el umbral, rompiendo la tensión asfixiante del ambiente con sus pasos firmes y pesados. Rasputín no entraba en las habitaciones reales con la actitud sumisa y temblorosa de un siervo que visita a sus amos. Él caminaba con la majestuosidad sosegada de un profeta absoluto, un hombre que parecía flotar muy por encima de las insignias reales y los títulos nobiliarios. Al acercarse al lecho del niño enfermo, no se detenía a consultar largos expedientes médicos ni a pedir permiso a las aterrorizadas niñeras. Su sola presencia parecía absorber de inmediato toda la abrumadora energía nerviosa que llenaba la estancia, reemplazando el terror paralizante de la familia imperial con un aura de tranquilidad pesada, cálida e incomprensible. Con movimientos sumamente pausados, el místico se sentaba al borde de la cama y fijaba sus ojos oscuros, profundos y magnéticos en el rostro pálido y sudoroso del pequeño Alexei. Su voz, que en los salones aristocráticos podía resonar como un trueno desafiante, se transformaba en la penumbra del cuarto en un murmullo grave, rítmico y profundamente sedante. Comenzaba a relatar largas y apacibles historias sobre los inmensos bosques de su lejana tierra natal, sobre la belleza silenciosa de la nieve cayendo sobre los árboles de abedul y la paz absoluta que habitaba en el corazón de la naturaleza. Mientras hablaba con esta cadencia lenta y casi hipnótica, extendía sus grandes manos callosas y acariciaba suavemente la frente afiebrada del niño, apartando los cabellos húmedos con una delicadeza asombrosa para un hombre de su tamaño. Este ritual constante, acompañado de oraciones murmuradas en el antiguo dialecto de su pueblo, lograba lo que ninguna medicina moderna de la época podía alcanzar. El niño, que momentos antes se encontraba sumido en un llanto de agotamiento insoportable, comenzaba a tranquilizarse gradualmente, cerrando los ojos bajo el influjo protector de aquella voz profunda, dejando que su respiración entrecortada se volviera lenta, acompasada y verdaderamente pacífica. La ciencia moderna ha intentado explicar pacientemente el misterio de estas asombrosas recuperaciones a través del prisma de la psicología y la fisiología. Al observar este proceso con la calma de la razón, descubrimos que los aparentes milagros médicos de Rasputín no requerían de poderes sobrenaturales, sino de un entendimiento profundamente instintivo de la naturaleza humana. El primer y más crucial paso que daba el místico al tomar el control de la habitación era ordenar la salida inmediata de todos los médicos de la corte, suspendiendo por completo sus intervenciones y, lo que es infinitamente más importante, deteniendo la administración de los polvos de aspirina que estaban diluyendo peligrosamente la sangre del pequeño. En segundo lugar, la influencia sedante de Rasputín no solo afectaba al niño, sino que operaba un cambio radical en la emperatriz Alejandra. La zarina, que habitualmente se encontraba al borde del colapso nervioso por el profundo terror de perder a su hijo, encontraba en la figura del monje una confianza absoluta.
Al ver a la madre calmarse, el niño también relajaba la inmensa tensión de su frágil cuerpo. Esta relajación muscular y emocional provocaba que la presión arterial del pequeño disminuyera de forma natural, reduciendo el flujo constante de sangre y permitiendo que la hemorragia interna se detuviera paulatinamente por sí sola. Era un círculo perfecto de sugestión, calma y descanso que salvaba la vida del heredero una y otra vez. Pero el evento que sellaría de manera definitiva e irreversible el dominio psicológico del siberiano sobre la mente de la emperatriz ocurrió en el otoño del año 1912. La familia imperial se había trasladado a su pabellón de caza en los inmensos bosques de Spala, en la antigua región de Polonia, buscando unos días de tranquilidad otoñal lejos de las presiones de la capital. Durante un apacible paseo en un carruaje de caballos por los senderos de tierra del bosque, una sacudida repentina y aparentemente inofensiva al pasar sobre un bache, provocó en el niño una nueva y devastadora hemorragia interna en la ingle. Esta vez, la crisis médica escaló con una rapidez aterradora y alcanzó un nivel de gravedad sin precedentes. Un enorme hematoma comenzó a formarse en el interior de la pierna del zarevich, presionando los nervios con una fuerza implacable y sumiendo al pequeño en un estado de postración absoluto. El dolor era tan inmenso que los ecos de su llanto se escuchaban día y noche a través de los gruesos muros del pabellón, quebrando el espíritu de todos los presentes y sumiendo a la corte entera en una tristeza silenciosa y profunda. Durante largos y agonizantes días, la situación médica empeoró hasta cruzar el umbral de la esperanza terrenal. El niño, consumido por una fiebre altísima y un dolor que no le permitía el menor movimiento, comenzó a perder la fuerza vital de su frágil cuerpo. Los médicos más respetados del imperio, traídos de urgencia a través de trenes especiales, se pararon alrededor de la cama y bajaron la cabeza en señal de derrota definitiva. Informaron al zar y a la zarina, con el tono sombrío de quienes anuncian lo inevitable, que ya no existía absolutamente nada que la ciencia pudiera hacer. Se publicaron boletines oficiales en la prensa para preparar delicadamente al inmenso imperio ante el inminente luto nacional, y se llamó a los sacerdotes de la más alta jerarquía ortodoxa para que administraran los santos sacramentos del final, preparándose para despedir el alma del joven heredero en la quietud de la noche. En medio de esta oscuridad absoluta, movida por la fe ciega y la desesperación inabarcable de una madre que se niega a soltar la mano de su hijo, la emperatriz Alejandra redactó un telegrama urgente, un mensaje cargado de súplicas que cruzó los inmensos cables telegráficos a través de las llanuras nevadas, buscando desesperadamente al místico, que en ese momento se encontraba muy lejos, en su pequeña aldea natal de Siberia. La respuesta de Rasputín no tardó en regresar por la misma vía, entregada en un papel sencillo que la zarina leyó con manos temblorosas bajo la luz pálida de una lámpara de aceite. El breve mensaje estaba redactado con la autoridad serena, absoluta e inquebrantable de quien habla en nombre del universo mismo. El telegrama dictaba las siguientes palabras de profunda paz: Dios ha visto tus lágrimas y ha escuchado tus oraciones. No te aflijas más. El pequeño no morirá. No permitas que los médicos lo molesten demasiado. Al día siguiente de recibir aquel mensaje desde el lejano oriente, como si una mano invisible y compasiva hubiera descendido sobre la habitación en medio de la madrugada, la fiebre abrasadora del niño comenzó a descender de forma milagrosa. La terrible hemorragia se detuvo por completo, y el pequeño, agotado pero finalmente libre de su suplicio, cayó en un sueño profundo y verdaderamente reparador. Este asombroso acontecimiento, sin importar las explicaciones médicas sobre el ciclo natural de la coagulación o el efecto de alejar a los médicos, se convirtió en la prueba absoluta, irrefutable y sagrada para la emperatriz Alejandra. A partir de esa fría mañana en el bosque de Spala, su devoción por el campesino siberiano dejó de ser una simple confianza espiritual para transformarse en una dependencia ciega y total. En su mente y en su corazón de madre, la supervivencia física del heredero, y por extensión el destino pacífico de la dinastía Románov y de toda Rusia,
dependían única y exclusivamente de las oraciones protectoras de aquel hombre rústico. Sin poseer un cargo oficial, sin comandar tropas y sin firmar decretos reales, Rasputín había logrado erigirse como el guardián absoluto de la vida imperial, consolidando un poder silencioso e inmenso que nadie en toda la vasta historia del imperio había poseído jamás. Mientras el místico siberiano consolidaba su posición inquebrantable como el salvador indiscutible dentro de los silenciosos y sagrados muros del Palacio Imperial, una realidad completamente distinta y profundamente oscura comenzaba a desarrollarse en las bulliciosas calles de la capital. La existencia de Rasputín se fracturó en dos mundos paralelos, dos dimensiones absolutamente contradictorias que convivían bajo el mismo oscuro cielo invernal de San Petersburgo. Durante las serenas horas de la mañana, cuando se encontraba en presencia de la emperatriz Alejandra y del frágil heredero, su comportamiento era el de un santo viviente. Caminaba con la cabeza baja, hablaba con un tono suave y reverencial, y pasaba largas horas de rodillas sobre los fríos suelos de mármol, inmerso en profundas oraciones que conmovían hasta las lágrimas a la desesperada madre. En aquel entorno de majestuosidad contenida y temor constante, él era el humilde mensajero de la paz divina, un hombre que parecía alimentarse únicamente del aire puro y de la fe inquebrantable en el gran creador del universo. Pero cuando el sol pálido y frío del invierno desaparecía finalmente bajo el horizonte helado, y las oscuras sombras de la noche se adueñaban de los canales congelados del río Nevá, el santo campesino se despojaba de su manto de piedad para dar paso al demonio de la estepa. Al abandonar la pesada y asfixiante atmósfera de la corte, Rasputín se sumergía de lleno en las profundidades de la vida nocturna más escandalosa, ruidosa y excesiva de toda la ciudad. Los elegantes carruajes tirados por caballos lo llevaban a toda velocidad hacia los restaurantes más exclusivos y libertinos, lugares donde la música estridente de las guitarras gitanas y el frenético ritmo de las balalaicas no se detenían hasta la llegada del amanecer. En estos salones llenos de un humo denso y sofocante, rodeado de mesas desbordantes de comida y botellas vacías, el hombre de Dios se entregaba a un salvaje frenesí terrenal. Bailaba con una energía inagotable y brutal, sudando copiosamente bajo las pesadas lámparas de gas, bebiendo cantidades inhumanas de vino dulce de Madeira, un licor espeso y azucarado que se convirtió en su absoluta perdición y en el combustible oscuro de sus interminables noches de juerga. El epicentro de esta escandalosa y desmedida segunda vida se encontraba en su propio apartamento, ubicado en el tercer piso de un edificio de la céntrica calle Goroja Vaya. Este lugar se convirtió rápidamente en un santuario del exceso y en el símbolo definitivo de la profunda decadencia que carcomía las bases del imperio. Las escaleras que conducían a su puerta estaban permanentemente abarrotadas por una fila interminable de personas desesperadas. Desde humildes campesinos que buscaban una simple moneda o una bendición, hasta influyentes políticos, ricos banqueros y ambiciosos militares que suplicaban por una carta de recomendación escrita con la torpe e ilegible caligrafía del monje, sabiendo que un simple papel firmado por él abría instantáneamente todas las puertas de los ministerios del gobierno. Pero el círculo más íntimo y perturbador que habitaba en el interior de aquel apartamento estaba conformado por un verdadero harén de admiradoras, mujeres pertenecientes a las familias más ricas, antiguas y nobles de la aristocracia rusa. Estas damas de la alta sociedad, que durante el día dictaban las normas de la moralidad y la elegancia en los salones de té, se despojaban de toda su dignidad y su orgullo al cruzar el umbral de la casa del campesino siberiano. Sometidas por completo a la abrumadora fuerza magnética de su mirada y a su envolvente discurso de redención, aceptaban participar en rituales de una profunda y dolorosa humillación psicológica y física. Fiel a la oscura doctrina de su juventud itinerante, Rasputín les predicaba con pasión encendida que el orgullo aristocrático era el mayor de todos los pecados, y que la única forma de alcanzar la gracia pura de Dios era destruir ese orgullo mediante la degradación voluntaria de la carne.
Las condesas y duquesas lavaban sus pies callosos, limpiaban el lodo de sus botas y se entregaban a relaciones que desdibujaban por completo la línea entre el fervor religioso y la sumisión absoluta. El apartamento resonaba con los ecos constantes de rezos fervientes mezclados con gritos de embriaguez, creando una atmósfera sofocante de incienso espeso, alcohol derramado y un misticismo profundamente corrompido. Sin embargo, esta vida de excesos descontrolados no transcurría en las sombras ni pasaba desapercibida para el implacable aparato de seguridad del Estado. La Ojrana, la temida y eficiente policía secreta del zar, había establecido una vigilancia constante, metódica y asfixiante alrededor del monje siberiano. En medio del frío cortante de la noche, bajo la luz temblorosa de los faroles de las calles nevadas, los agentes encubiertos permanecían inmóviles durante horas enteras, observando cada movimiento, cada carruaje que se detenía y cada rostro que entraba o salía del edificio. Con una frialdad burocrática y aterradora, los detectives registraban meticulosamente en sus pequeñas libretas de cuero todos los escándalos, anotando la cantidad exacta de botellas de vino consumidas, los nombres y apellidos de las mujeres casadas que pasaban la noche en el apartamento, y los frecuentes episodios de violencia en los que el místico, completamente cegado por la embriaguez, destrozaba el mobiliario de los restaurantes o se enfrascaba en peleas a golpes con los oficiales del ejército. Estos informes policiales, redactados con una precisión milimétrica y conocidos en los pasillos del gobierno como las notas de la escalera, formaban montañas de papel que detallaban la monstruosa hipocresía del hombre más poderoso de Rusia. Los expedientes, cargados de evidencias irrefutables sobre su comportamiento inmoral, eran entregados de manera constante y confidencial en el escritorio personal del zar Nicolás II. Ministros de Estado, familiares directos de los Románov e incluso las más altas autoridades de la Iglesia Ortodoxa, suplicaron al monarca en repetidas y desesperadas ocasiones que leyera los informes y ordenara el exilio inmediato del peligroso campesino. Le advirtieron, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, que la presencia de aquel hombre estaba destruyendo por completo la sagrada reputación de la corona y arrastrando al país entero hacia el abismo de la burla popular y el desprecio. Pero frente a esta montaña abrumadora de pruebas oscuras y verdades innegables, el zar optó por una negación profunda, trágica y verdaderamente fatal. Atrapado en el laberinto de su propio infortunio familiar, Nicolás II sabía perfectamente que expulsar a Rasputín de la ciudad significaba enfrentarse a la ira histérica de su esposa, en su mente atormentada, significaba condenar a su pequeño hijo a una muerte segura en medio de un charco de sangre. En una ocasión, abrumado por las presiones de sus consejeros, el monarca suspiró con una pesadumbre inmensa y pronunció una frase que encapsulaba la magnitud de su tragedia personal, asegurando que prefería tolerar a 10 Rasputines escandalosos antes que soportar uno solo de los ataques de histeria de la emperatriz. La corona imperial había quedado completamente paralizada y secuestrada por el amor de unos padres desesperados. El monje era plenamente consciente de su propia e inquebrantable inmunidad, y continuó operando con una impunidad descarada, acumulando enemigos letales en todos los rincones de la alta sociedad, mientras el frágil y desmoronado imperio ruso se acercaba, ciego y a pasos agigantados, hacia el estallido sangriento de la Primera Gran Guerra Mundial. El cálido y apacible verano del año 1914 trajo consigo una sombra inmensa y definitiva que oscurecería al mundo entero, marcando el inicio inexorable de la Primera Guerra Mundial. Cuando las hostilidades fueron declaradas formalmente, una inmensa e inusual marea de fervor patriótico inundó las calles de San Petersburgo. Las multitudes se congregaron en las inmensas plazas de piedra, arrodillándose pacíficamente frente al Palacio de Invierno para cantar himnos solemnes y jurar lealtad eterna al zar Nicolás II, creyendo con una profunda ingenuidad que el vasto e invencible ejército ruso aplastaría a sus enemigos europeos en cuestión de unas pocas y gloriosas semanas.
Sin embargo, muy lejos de esta ruidosa euforia popular, mientras se recuperaba lentamente de un atentado contra su vida en su lejana aldea de Siberia, Rasputín experimentó una serie de visiones sombrías y aterradoras. Con la mente nublada por el dolor físico y la claridad que otorga la distancia, el monje siberiano comprendió de inmediato que esta guerra no traería gloria, sino una inmensa y silenciosa ola de destrucción que ahogaría al país entero. Dictó un telegrama urgente y desesperado dirigido al zar, rogándole con palabras llenas de angustia que no permitiera que Rusia entrara en el conflicto armado, profetizando con una asombrosa y sombría exactitud que la guerra traería un mar de lágrimas, que la sangre cubriría las estepas, y que el fin de la dinastía Románov sería absolutamente inevitable si las tropas marchaban hacia el frente. Pero sus lamentos lejanos se perdieron en medio del entusiasmo militar de los generales, y la maquinaria bélica del imperio se puso en marcha hacia su propio abismo. A medida que los largos meses de combate se transformaban en un interminable y helado infierno de trincheras, el optimismo inicial del pueblo se desvaneció por completo, reemplazado por un invierno lúgubre, pesado y cargado de dolor. Las noticias que llegaban desde la línea del frente eran desoladoras, relatando la pérdida de cientos de miles de jóvenes soldados mal equipados, congelados en los inmensos bosques polacos sin municiones suficientes ni abrigos adecuados para resistir el implacable clima. Frente a esta tragedia de proporciones inabarcables, la desesperación del pueblo ruso necesitaba urgentemente encontrar un culpable, un blanco visible hacia donde dirigir su inmensa frustración y su profundo miedo. La mirada de la nación se volvió entonces, llena de resentimiento y sospecha, hacia el interior de los silenciosos muros del palacio. La emperatriz Alejandra, que había nacido como una princesa alemana antes de adoptar la fe ortodoxa, se convirtió en el objetivo principal de una profunda paranoia nacional. El pueblo asustado comenzó a murmurar que la corona estaba en manos de una espía extranjera, y que su consejero principal, el rudo campesino siberiano que paseaba libremente por los aposentos reales, era el verdadero arquitecto de las derrotas militares. El aura sagrada, intocable y divina que había protegido a la figura del zar durante incontables generaciones comenzó a resquebrajarse de manera lenta pero irreversible. Las frías calles de la capital, que en un acto de nacionalismo había sido rebautizada con el nombre más ruso de Petrogrado, se inundaron silenciosamente con panfletos clandestinos y dibujos grotescos que circulaban de mano en mano bajo el amparo de la oscuridad. En estos papeles de textura áspera, impresos de forma precaria, se representaba a Rasputín como un gigante sombrío de mirada diabólica que sostenía al zar y a la zarina como si fueran unas simples y pequeñas marionetas de madera colgando de sus largos dedos. Los rumores más destructivos y venenosos aseguraban sin ningún pudor que la emperatriz y el monje mantenían un romance completamente oscuro y corrompido, manchando de forma indeleble el honor del trono. Estas habladurías, aunque profundamente falsas en su naturaleza romántica, fueron el veneno lento que destruyó por completo el respeto reverencial que los campesinos y obreros sentían por sus gobernantes. A los ojos del inmenso y agotado país, la familia imperial ya no era la representación de Dios en la tierra, sino un nido de decadencia, locura y traición que jugaba con la vida de millones de hombres mientras se refugiaba en los oscuros rituales de la superstición. En el año 1915, agobiado por el peso de las continuas y catastróficas derrotas militares y buscando inspirar un renovado valor en sus desmoralizadas tropas, el zar Nicolás II tomó la decisión más trágica y fatal de toda su vida política. Resolvió abandonar la seguridad administrativa de la capital y trasladarse personalmente al lejano cuartel general del ejército para asumir el mando supremo y directo de todas las fuerzas armadas rusas. Al subirse al silencioso tren imperial y alejarse hacia las brumas de la guerra, el zar dejó tras de sí un inmenso y peligroso vacío de poder en el corazón mismo del gobierno. En su ausencia, delegó la administración civil del imperio más grande del planeta en las manos inexpertas, temerosas y profundamente aisladas de su esposa, la emperatriz Alejandra. Y ella, a su vez,
completamente cegada por la devoción materna y el terror al infortunio, entregó las riendas del destino de Rusia al único hombre en el que confiaba ciegamente, otorgándole a Rasputín un control político absoluto y verdaderamente incomprensible. Las inmensas y frías salas del Palacio de Invierno y los ministerios de Estado se transformaron entonces en el escenario de un caos burocrático, silencioso y paralizante que la historia recordaría con amargura como el carrusel ministerial. En la penumbra de su apartamento o en los solitarios paseos por los jardines palaciegos, el místico siberiano comenzó a recibir supuestas visiones divinas que le indicaban exactamente quién debía gobernar el país. Escuchando únicamente estas sensaciones interiores, Rasputín dictaba a la emperatriz quién debía ser despedido y quién merecía ser nombrado en los más altos y críticos cargos del gobierno. Hombres brillantes, administradores experimentados y políticos competentes que osaban cuestionar la influencia del monje, eran destituidos de forma fulminante mediante breves y frías cartas selladas con la cera imperial. En su lugar, el gobierno se llenó rápidamente de una larga procesión de individuos incompetentes, aduladores y personajes verdaderamente sombríos, cuyo único mérito real era haber mostrado una completa sumisión y obediencia ante el campesino. El punto más profundo y aterrador de este colapso institucional se alcanzó cuando, por recomendación directa de Rasputín, se nombró como ministro del Interior a un anciano político que padecía un avanzado estado de sífilis cerebral. Un hombre que en medio de la guerra más grande de la historia tomaba decisiones de Estado consultando con espíritus imaginarios y hablando solo con los muebles de su propio despacho. La comunicación entre la capital y el lejano cuartel militar del zar se redujo a un flujo constante de cartas escritas en un grueso papel perfumado, misivas donde la emperatriz Alejandra mezclaba los asuntos más urgentes y críticos de la guerra con un misticismo absolutamente desconectado de la dolorosa realidad del país. En estas páginas densas y melancólicas, la zarina instruía a su esposo sobre los movimientos de las tropas y la economía nacional, citando constantemente los consejos de Rasputín, refiriéndose a él siempre con una profunda reverencia bajo el apodo de nuestro amigo. Le enviaba junto con las cartas pequeños peines de madera bendecidos por el monje, rogándole al emperador que se peinara el cabello con ellos antes de reunirse con sus generales para asegurar que las decisiones militares estuvieran guiadas por la luz divina. Le enviaba manzanas que el campesino había tocado con sus propias manos, insistiendo en que al comerlas el zar encontraría la fuerza espiritual necesaria para gobernar. Atrapado en el frío y el barro de las trincheras, asediado por el colapso de sus ejércitos y amando profundamente a su afligida esposa, el zar Nicolás II aceptaba con una pasividad resignada y melancólica todas las extrañas y destructivas recomendaciones de gobierno que llegaban por correo, firmando nombramientos absurdos sin hacer preguntas y permitiendo que la locura burocrática siguiera su curso inexorable. Mientras este gobierno de sombras y supersticiones tomaba decisiones basadas en sueños proféticos, la vasta e intrincada maquinaria del imperio ruso comenzó a detenerse lentamente, crujiendo bajo el peso de la ineptitud y el caos administrativo. El sistema ferroviario, vital para la supervivencia del inmenso territorio, colapsó por completo debido a las órdenes contradictorias de los nuevos y mediocres ministros. Inmensos trenes de carga repletos de grano, harina y carne, que debían alimentar a las grandes ciudades del norte, se quedaban completamente detenidos y abandonados en las lejanas vías cubiertas de nieve, dejando que la comida se pudriera lentamente bajo el hielo mientras los habitantes de la capital comenzaban a formarse en interminables y silenciosas filas a las afueras de las panaderías vacías. En el frente de batalla, la falta de una administración competente provocó que los soldados rusos fueran enviados a luchar contra las ametralladoras modernas de Occidente sin botas para la nieve, sin vendas médicas y, en muchas ocasiones desgarradoras, incluso sin rifles, obligados a esperar con un silencio aterrador a que un compañero cayera muerto para poder recoger su arma de la tierra ensangrentada. El contraste entre esta agonía nacional inmensa y silenciosa, y la tibia irrealidad de los palacios iluminados por las velas,
se volvió insoportable para la vieja guardia de la nación. El imperio más grandioso y temido de Europa no estaba siendo derrotado únicamente por la fuerza de los cañones enemigos en las fronteras, sino que estaba siendo asfixiado desde adentro, estrangulado lentamente por la influencia incomprensible de un hombre envuelto en túnicas ásperas. La alta nobleza, observando con un profundo terror cómo sus antiguos privilegios, sus tierras centenarias y el mundo entero que conocían se precipitaban rápidamente hacia un abismo irreversible de revolución y sangre, comprendió con una claridad gélida y definitiva que el zar jamás alzaría la mano contra el salvador de su hijo. La salvación de la dinastía Románov y la supervivencia misma de Rusia ya no podían depender de decretos reales o de debates políticos. Se requería una acción inmediata, quirúrgica y definitiva que se gestaría en la más absoluta oscuridad del invierno. La sentencia de muerte había sido dictada en las sombras de los salones aristocráticos, y el escenario estaba finalmente preparado para una conjura desesperada que pondría a prueba los límites mismos de la mortalidad humana. A finales del gélido e implacable año 1916, el aire helado de la capital rusa se encontraba cargado con una tensión insoportable y silenciosa. La alta nobleza del imperio, que durante generaciones enteras había disfrutado de un dominio absoluto e incuestionable sobre las tierras y los destinos de millones de personas, se sentía ahora acorralada en sus propios palacios de mármol. Observaban con una desesperación profunda y secreta cómo el inmenso y antiguo edificio de la monarquía se agrietaba desde sus cimientos, socavado no por un ejército invasor de tierras lejanas, sino por la influencia oscura y magnética de un solo hombre que había emergido del barro de Siberia. Convencidos en lo más profundo de su espíritu de que el zar Nicolás II se encontraba irremediablemente cegado y que jamás tomaría medidas contra el protector de su hijo, un pequeño y selecto grupo de aristócratas decidió tomar el destino del imperio en sus propias manos. En la penumbra protectora de los salones privados, lejos de las miradas vigilantes de la policía secreta y bajo el humo espeso de los finos cigarros, se forjó una alianza desesperada, un pacto de sangre diseñado con un único y macabro propósito: asesinar a Grigori Rasputín para salvar el alma de Rusia. En el centro exacto de esta oscura y compleja confabulación se encontraba una figura que representaba el epítome mismo del lujo y la decadencia aristocrática, el joven y sumamente elegante príncipe Félix Yusupov. A sus 29 años de edad, Yusupov era el heredero único de la fortuna más grande, inabarcable y deslumbrante de toda la inmensa nación, poseyendo riquezas que superaban con creces las bóvedas de la mismísima familia imperial. Era un hombre de facciones finas, educado en las universidades más prestigiosas de Inglaterra, rodeado de colecciones invaluables de arte renacentista y casado con la sobrina del zar, la bellísima princesa Irina. Detrás de su apariencia lánguida y sus modales exquisitamente refinados, el joven príncipe albergaba una convicción fría, calculadora e inquebrantable. Creía con una fe casi religiosa que la historia lo había elegido como el instrumento purificador necesario para librar a la corona de su peor demonio. A su lado, aportando el peso fundamental y silencioso de la sangre real a la conspiración, se erguía la figura del gran duque Dmitri Pavlovich, primo directo del emperador. Su participación era absolutamente crucial para el plan, pues al contar con un miembro destacado de la familia Románov entre los ejecutores, los conspiradores sentían que su acto de violencia extrema quedaba justificado y elevado a la categoría de un noble sacrificio de Estado. El tercer pilar de esta alianza sombría era un hombre de temperamento volcánico y convicciones políticas radicales llamado Vladimir Puriskevich. Como miembro destacado de la Asamblea Nacional, conocida como la Duma, este político de extrema derecha y ferviente monárquico había sido el único hombre con el valor suficiente para levantarse en el estrado oficial y denunciar a plena voz la influencia corrosiva del místico siberiano. En un discurso apasionado, rítmico y cargado de una melancolía furiosa que resonó en todos los rincones helados de la capital,
Puriskevich había rogado a los ministros y al pueblo que abrieran los ojos antes de que el oscuro campesino arrastrara al trono hacia el abismo definitivo. Fue este discurso solemne y desesperado el que finalmente unió los caminos de estos tres hombres tan distintos, fusionando el inmenso dinero, el sagrado linaje real y la furia política en una sola fuerza letal, silenciosa y determinada. El problema logístico más complejo que enfrentaba este grupo de hombres desesperados no era simplemente la decisión de acabar con la vida del monje, sino cómo lograr aislar a su víctima de manera segura. Rasputín, poseedor de una intuición casi animal para percibir el peligro a su alrededor, se había vuelto sumamente desconfiado en los últimos meses de su vida. Rara vez abandonaba la seguridad relativa de su apartamento sin la escolta discreta pero constante de los agentes de la policía secreta que lo seguían a todas partes bajo las sombras de la noche. Para lograr atraer al lobo fuera de su madriguera, los conspiradores necesitaban un cebo que resultara absolutamente irresistible para el apetito voraz y desmedido del campesino. El príncipe Yusupov, conociendo a la perfección la debilidad incontrolable del místico por las mujeres de la alta nobleza, decidió utilizar el nombre de su propia esposa como la carnada perfecta. Le susurró a Rasputín, en medio de confidencias falsas y sonrisas calculadas, que la hermosísima princesa Irina deseaba ardientemente conocerlo en persona y buscar su guía espiritual en la intimidad de su palacio. El monje, cegado por la vanidad y por la promesa de sumar a una princesa de sangre real a su círculo de devotas admiradoras, aceptó la invitación de manera inmediata, ignorando por completo que la joven princesa se encontraba a miles de kilómetros de distancia, descansando apaciblemente en las cálidas costas de Crimea. El lugar elegido y preparado pacientemente para la ejecución fue el inmenso y laberíntico Palacio Moika, la suntuosa residencia principal de la familia Yusupov, ubicada a orillas de uno de los oscuros canales congelados de la ciudad. Para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de los sirvientes o de la policía que pudiera seguir al invitado, el joven príncipe ordenó remodelar por completo un amplio sótano abovedado que normalmente se utilizaba como bodega de almacenamiento. Con un gusto exquisito y macabro, transformó aquella fría cámara subterránea en un acogedor y elegante comedor privado. Mandó cubrir las paredes de piedra desnuda con gruesos y antiguos tapices persas que absorbían el sonido, dispuso sobre el suelo unas pesadas y suaves alfombras de pelo de oso para mitigar el frío de la noche, y colocó en el centro de la estancia una hermosa mesa de madera de roble, iluminada suavemente por la luz cálida de pequeñas lámparas de cristal. En una esquina del recinto, un viejo gramófono de trompeta aguardaba en silencio, preparado para reproducir un alegre disco de música folclórica estadounidense que enmascararía cualquier ruido indeseado que pudiera filtrarse hacia los pisos superiores de la inmensa mansión. En el silencio sepulcral de la medianoche previa al encuentro, mientras una nevada espesa y lenta comenzaba a cubrir los tejados oscuros de la capital, los conspiradores se reunieron en el sótano para realizar los últimos y escalofriantes preparativos. Acompañados por un médico militar de absoluta confianza, procedieron a preparar el banquete fúnebre con una lentitud metódica y verdaderamente perturbadora. Sobre la mesa de roble dispusieron una elegante bandeja de plata que contenía pequeños y delicados pastelillos de crema, adornados con un glaseado de color rosa pálido que resultaba sumamente apetecible a la vista. Con la precisión silenciosa de un cirujano, el médico extrajo de su maletín un frasco oscuro que contenía cristales puros de cianuro de potasio, un veneno letal y fulminante capaz de detener el corazón de un hombre robusto en cuestión de escasos segundos. Utilizando unas pequeñas pinzas de metal, levantaron con sumo cuidado la capa superior de los pasteles rosados y espolvorearon en su interior una dosis masiva del polvo blanco, suficiente para aniquilar a varios hombres a la vez. Luego, repitieron este mismo y frío procedimiento en las copas de cristal tallado, disolviendo el veneno en el fondo oscuro de las botellas de vino dulce de Madeira, el licor favorito e irresistible del campesino. Todo estaba dispuesto en perfecta, hermosa y letal armonía.
El ambiente subterráneo olía levemente a la fragancia dulce y engañosa de las almendras amargas, el inconfundible y silencioso rastro del cianuro flotando en el aire cálido. Con los nervios tensos como cuerdas de acero, el príncipe Yusupov se enfundó en un pesado abrigo de piel de lobo oscuro y se dirigió hacia la puerta del palacio, preparándose pacientemente para salir en la fría madrugada a buscar a su invitado y llevarlo, paso a paso, hacia su ineludible y aterrador destino final. La noche del 29 de diciembre del año 1916 descendió sobre la ciudad de San Petersburgo con una pesadez asfixiante, trayendo consigo un frío tan inmenso y penetrante que parecía capaz de congelar el tiempo mismo en las desiertas avenidas de la capital. El príncipe Yusupov, envuelto en su pesado abrigo de piel de lobo, llegó al apartamento del monje siberiano a altas horas de la madrugada, encontrándolo extrañamente tranquilo y dispuesto a acompañarlo. Juntos subieron al discreto carruaje que aguardaba en la oscuridad de la calle, y los caballos emprendieron la marcha lenta a través de la densa niebla invernal, dejando atrás las luces parpadeantes de la ciudad hasta llegar frente a las imponentes rejas de hierro forjado del Palacio Moika. El silencio en el exterior era absoluto, roto únicamente por el suave y rítmico crujir de las pesadas botas sobre la nieve virgen mientras ambos hombres caminaban hacia una pequeña y discreta puerta lateral, diseñada para que los sirvientes ingresaran sin ser vistos por los dueños de la inmensa mansión. Con pasos medidos y una calma aparente que ocultaba el inmenso terror que latía en su pecho, el joven príncipe guió a su inusual invitado a través de los pasillos oscuros y descendió lentamente por la estrecha escalera de caracol que conducía al sótano abovedado. Al entrar en la habitación subterránea, Rasputín se mostró gratamente sorprendido por la cálida y acogedora belleza del recinto. La temperatura era agradable, mitigada por el fuego crepitante de la chimenea de piedra y el sonido distante y alegre del gramófono que tocaba una melodía estadounidense en el piso de arriba creaba la perfecta ilusión de que una pequeña y elegante fiesta se estaba desarrollando en los salones principales. Yusupov, utilizando un tono de voz suave y pausado, le explicó al monje que la princesa Irina y sus invitados aún no terminaban de cenar, invitándolo a esperar pacientemente en la comodidad de aquel refugio subterráneo, ofreciéndole tomar asiento junto a la hermosa mesa de roble iluminada por la luz dorada de las lámparas. El místico tomó asiento pesadamente, su inmensa figura contrastando de manera extraña con la delicadeza de los muebles antiguos y las finas alfombras persas. El príncipe, con las manos ligeramente temblorosas y el corazón latiendo a una velocidad ensordecedora, le ofreció la bandeja de plata que contenía los hermosos y pequeños pastelillos de crema rosada. Rasputín, movido por su apetito insaciable por los dulces, tomó primero uno, luego otro, y finalmente un tercero, masticando lentamente y saboreando el glaseado que ocultaba en su interior una dosis masiva del letal cianuro de potasio. Yusupov lo observaba desde el otro lado de la mesa, conteniendo la respiración, esperando con una certeza absoluta que el robusto campesino se desplomara repentinamente sobre las alfombras en cuestión de unos pocos segundos, tal y como el médico militar había asegurado con tanta firmeza unas horas antes. Pero los pesados e interminables segundos se transformaron en minutos, y el silencio de la habitación comenzó a volverse insoportablemente denso. El monje siberiano no mostraba el más mínimo signo de asfixia, dolor o malestar físico. Por el contrario, parecía disfrutar plácidamente del festín, comentando con voz tranquila sobre lo deliciosos que resultaban aquellos bocados azucarados. Una inmensa y helada ola de pánico comenzó a inundar la mente racional del príncipe. La ciencia de los hombres parecía no tener ningún efecto sobre aquel ser de las estepas. Buscando desesperadamente cumplir con su macabro objetivo, Yusupov tomó una de las botellas de vino de Madeira, cuyo fondo oscuro también había sido cargado con el polvo venenoso, y llenó dos hermosas copas de cristal tallado. Rasputín aceptó la bebida con una gran sonrisa, levantó la copa y bebió el líquido espeso y dulce de un solo trago prolongado, pidiendo de inmediato que se le sirviera una segunda,
y luego una tercera ronda de aquel vino mortal. El tiempo en el sótano parecía haberse detenido por completo, sumiendo al príncipe en un trance de horror psicológico y parálisis absoluta. Habían transcurrido ya más de 2 largas y agotadoras horas desde el inicio del encuentro. El monje había consumido suficiente veneno para acabar con la vida de varios hombres vigorosos en el acto, pero allí seguía, sentado frente al fuego, apenas mostrando un ligero signo de somnolencia, con los ojos entrecerrados y la respiración pesada, quejándose suavemente de un pequeño ardor en el estómago y una sequedad en la garganta. En un momento de profunda e incomprensible serenidad, el místico le pidió al aterrorizado aristócrata que tomara una guitarra que descansaba en la esquina de la habitación y le cantara algunas melodías tristes del folclore ruso para pasar el rato mientras esperaban a la princesa. Yusupov, sintiendo que estaba perdiendo por completo la razón frente a una fuerza oscura e inmortal, obedeció la orden con las manos rígidas por el miedo, entonando canciones melancólicas bajo la atenta y profunda mirada de su víctima, atrapado en una pesadilla lenta, silenciosa y maravillosamente absurda. Finalmente, incapaz de soportar un solo segundo más de aquella tortura mental, el joven príncipe se disculpó con voz entrecortada, argumentando que subiría a comprobar si la princesa ya estaba lista para descender. Subió las escaleras de caracol corriendo con una desesperación ciega, irrumpiendo en el despacho del piso superior donde sus cómplices aguardaban en medio de una tensión insoportable. Con el rostro completamente pálido y cubierto de un sudor frío, Yusupov le susurró la aterradora e incomprensible noticia de que el veneno había fracasado por completo. Tras un breve y tenso intercambio de miradas asustadas, el gran duque Dmitri le entregó un pesado revólver cargado, indicándole con un gesto solemne que el destino de Rusia ya no podía depender de los polvos médicos, sino que requería una acción física, fría y definitiva. Yusupov descendió nuevamente las escaleras, escondiendo la fría arma de metal a su espalda. Al entrar al sótano, encontró al monje de pie, observando plácidamente un hermoso crucifijo de cristal de roca que adornaba uno de los pesados muebles de madera tallada. El príncipe se acercó por detrás con pasos extremadamente lentos y silenciosos, deteniéndose a una distancia muy corta. Con la voz temblorosa pero cargada de una decisión final, le indicó al campesino que debía mirar fijamente la cruz y rezar una última oración. Cuando Rasputín giró su pesado cuerpo para enfrentar a su anfitrión, el eco ensordecedor de un solo disparo rompió de forma violenta la apacible tranquilidad de la estancia. El proyectil impactó de lleno en el pecho del místico, quien emitió un sordo gemido de sorpresa y dolor antes de desplomarse pesadamente de espaldas sobre la gruesa alfombra de pelo de oso, quedando completamente inmóvil, con los brazos extendidos y los ojos cerrados bajo la tenue luz de las lámparas. Al escuchar la detonación que marcaba el final de la pesadilla, los demás conspiradores descendieron apresuradamente por las escaleras. El médico militar se arrodilló junto a la inmensa figura tendida en el suelo, tomó su muñeca callosa con sumo cuidado y buscó el pulso vital durante varios y largos minutos en medio de un silencio absoluto. Tras confirmar que no existía ningún rastro de latido, el doctor se levantó con un profundo suspiro de alivio y declaró que el hombre finalmente había abandonado este mundo. Convencidos de que su aterradora y desesperada misión se había completado con éxito, los nobles apagaron las luces principales del sótano, cerraron la puerta con llave y subieron a los salones principales para celebrar brevemente y planear cómo se desharían del cuerpo amparados por la oscuridad inminente. Sin embargo, el destino y la asombrosa resistencia de aquel hombre de las nieves tenían preparada una última y espeluznante sorpresa. Minutos más tarde, atormentado por un impulso oscuro e inexplicable, Yusupov sintió la necesidad enfermiza de regresar al sótano oscuro para observar a su víctima por última vez. Bajó los escalones en completa soledad, sosteniendo apenas una pequeña vela que proyectaba sombras alargadas y temblorosas sobre las paredes de piedra. Se acercó lentamente al cuerpo inmóvil y se inclinó sobre él, observando el rostro pálido de Rasputín.
De repente, en un movimiento tan rápido, brutal y monstruoso que parecía desafiar todas las leyes de la biología humana, los ojos del monje se abrieron de golpe, mostrando una mirada inyectada en furia y una inmensa sed de supervivencia. Antes de que el joven príncipe pudiera siquiera reaccionar o emitir un grito, las pesadas y gigantescas manos del campesino se cerraron como tenazas de hierro alrededor de su garganta y sus hombros. El hombre que había sido envenenado con dosis letales y que tenía un proyectil alojado en su cuerpo, se levantó del suelo con una fuerza bestial e incomprensible. Arrancó una de las charreteras del uniforme del príncipe en medio de un forcejeo violento y salvaje en la penumbra de la habitación subterránea. Yusupov, luchando desesperadamente por su vida contra lo que parecía ser un verdadero demonio resucitado, logró zafarse del agarre asfixiante con un esfuerzo supremo, corriendo despavorido hacia las escaleras y gritando con todas sus fuerzas a sus compañeros en el piso superior. Rasputín, demostrando una voluntad de hierro, no se rindió. Se arrastró pesadamente, dejando un rastro oscuro sobre las hermosas alfombras persas, empujó con su inmenso peso la pesada puerta lateral que daba al patio del palacio, y logró salir hacia la gélida y oscura noche, buscando desesperadamente el amparo de la ciudad nevada. El político Puriskevich, al escuchar los gritos aterrorizados del príncipe, bajó corriendo con su propia arma desenfundada y salió al patio persiguiendo la silueta oscura que se tambaleaba cojeando a través de la espesa capa de nieve virgen. El frío cortante del invierno quemaba los pulmones de ambos hombres en medio de esta macabra y silenciosa cacería nocturna. A pocos metros de alcanzar las inmensas rejas de hierro que separaban el palacio de la calle exterior, Puriskevich detuvo su carrera, apuntó con mano firme y disparó en la oscuridad. El primer proyectil falló, perdiéndose en la densa niebla. El segundo y el tercer disparo encontraron finalmente su objetivo, derribando al inmenso campesino siberiano de manera definitiva sobre el manto blanco del patio, donde su cuerpo quedó tendido en silencio bajo la mirada indiferente de la luna menguante. Con el terror aún latiendo en sus sienes, los conspiradores se acercaron rápidamente, ataron las manos y los pies del gigante caído con gruesas cuerdas de cáñamo, y lo envolvieron en una pesada tela de lona para ocultar su identidad. Lo subieron al maletero de un vehículo cerrado y condujeron en completo silencio a través de las calles desiertas de la ciudad dormida, dirigiéndose hacia el lejano y solitario puente Petrovsky. Al llegar al centro de la inmensa estructura de acero, detuvieron la marcha, arrastraron el pesado bulto hacia la barandilla de protección, y lo arrojaron al vacío oscuro. El cuerpo se precipitó a través del aire gélido, impactando con un sonido sordo y profundo contra las aguas heladas del gran río Nevá, desapareciendo lentamente bajo la gruesa capa de hielo fracturado. El silencio sepulcral volvió a reinar sobre la capital imperial. Pero la historia reservaba un último y aterrador detalle para esta larga noche. Cuando la policía recuperó el cadáver varios días después, río abajo, la rigurosa autopsia reveló que los venenos y las heridas no habían sido suficientes para apagar aquella indomable fuerza vital. Los forenses encontraron una cantidad significativa de agua helada en sus pulmones oscuros, demostrando, de manera irrefutable y asombrosa, que Grigori Rasputín aún respiraba y luchaba desesperadamente bajo el inmenso peso del hielo, intentando desatar sus manos atadas en el fondo oscuro del río, antes de que el invierno ruso, implacable y eterno, finalmente lo reclamara para siempre. El cuerpo sin vida de Grigori Rasputín fue finalmente consumido por las oscuras y heladas aguas del río, pero la pesada sombra de su influencia se negó a desaparecer con él. Poco tiempo antes de encontrar su trágico y violento final en el sótano del príncipe Yusupov, el monje siberiano, guiado por una intuición sombría y verdaderamente incomprensible, redactó una última carta dirigida al zar Nicolás II. En aquellas páginas arrugadas y escritas con una caligrafía tosca, el campesino dictó una profecía de una frialdad y una precisión que aún hoy hiela la sangre de quienes la leen.
Advirtió al monarca que sentía con profunda certeza que su vida terminaría de forma abrupta antes de que el nuevo año comenzara. Declaró con firmeza que si era asesinado por las manos de simples campesinos, el zar no tendría absolutamente nada que temer y su dinastía reinaría con tranquilidad durante muchos siglos más. Pero su tono se volvió oscuro y definitivo al advertir que si su sangre era derramada por la nobleza, o por algún pariente cercano del trono, entonces ninguno de los miembros de la familia imperial lograría sobrevivir más de 2 años. Profetizó que Rusia entera se sumergiría en un abismo de sangre, dolor y oscuridad, y que el imperio más grande del mundo se haría pedazos desde adentro. La desesperada conspiración de los nobles, concebida para salvar a la monarquía, no logró rescatar al imperio, sino que sirvió como el golpe final que aceleró su hundimiento definitivo. Apenas unas pocas y tensas semanas después de que el cuerpo del monje fuera recuperado del hielo, en el mes de febrero del año 1917, el hambre, el frío y la profunda desesperación del pueblo estallaron de forma incontrolable en las calles de la capital. La furia de la revolución barrió con las milenarias instituciones en un abrir y cerrar de ojos. El majestuoso zar Nicolás II, completamente despojado de su antiguo poder y aislado de la realidad, fue obligado a renunciar al trono. La familia Románov, que apenas unos meses antes era venerada como una deidad intocable sobre la tierra, perdió todos sus títulos, sus inmensas riquezas y sus palacios de mármol, convirtiéndose en prisioneros silenciosos de su propio pueblo. En un acto de profunda venganza popular, la tumba secreta donde la emperatriz había ordenado enterrar al monje fue profanada. Su cuerpo fue desenterrado, arrastrado hacia el bosque y arrojado a una inmensa pira ardiente, consumiéndose hasta convertirse en cenizas grises que el viento helado esparció por las llanuras vacías. El destino implacable trazó su último y más melancólico acto en el cálido mes de julio del año 1918, en la lejana ciudad montañosa de Ekaterimburgo. En la fría y agobiante quietud de un sótano oscuro, un escenario trágicamente similar al lugar donde el monje había encontrado su muerte, la familia imperial completa, acompañada por sus sirvientes más leales, enfrentó su ejecución a manos de sus captores. La profecía del hombre de las nieves se había cumplido con una exactitud abrumadora y matemática. La sangre del campesino había manchado las manos de la nobleza, y como consecuencia directa, la antigua corona de Rusia dejó de existir para siempre en menos de 2 años. Pero la historia guarda un último y profundamente melancólico secreto sobre aquella noche de verano. Cuando los verdugos inspeccionaron los restos de la emperatriz Alejandra y de sus jóvenes hijas, descubrieron un detalle que los dejó envueltos en un silencio perturbador. Ocultos celosamente bajo las telas de sus vestidos, cosidos con hilo grueso directamente sobre la ropa interior que cubría sus pechos, encontraron pequeños y discretos amuletos que contenían el rostro del campesino siberiano y oraciones escritas de su puño y letra. Hasta el último e incomprensible segundo de sus vidas, aquellas mujeres que habían nacido rodeadas de toda la riqueza del mundo, se aferraron desesperadamente a la memoria de su Salvador, buscando protección y consuelo eterno en el único hombre que había logrado detener el dolor de su pequeño hijo. Nuestro largo y sereno viaje por las frías sombras del Imperio ruso llega ahora a su final. Los inmensos pasillos iluminados del Palacio de Invierno se desvanecen lentamente en la bruma de la memoria histórica, y las vastas estepas nevadas recuperan su paz inquebrantable y su silencio eterno. Es el momento perfecto para dejar atrás el peso abrumador de las coronas imperiales, el frío incesante de la historia y el eco lejano de las tragedias humanas. Si aún me escuchas en la oscuridad amable y protectora de tu habitación, permite que tu mente flote libre, ligera y completamente desprendida de las ataduras del día. Respira de manera muy suave, profunda y sumamente pausada. Deja que la tranquilidad absoluta te envuelva por completo en un abrazo cálido y reparador. Que descanses, que encuentres un refugio seguro en la profundidad de tus sueños, y hasta nuestra próxima travesía nocturna.